y quiero dar un saludo fraterno a todos los cubanos, sobre todo a los de la izquierda crispada, que últimamente me siguen llamando gusano como en los viejos tiempos. Realmente me siento un poco de nostalgia, ¿no? Cuando me dicen gusano, me siento como que el tiempo no pasa, como que vivo en mi juventud, siento como que estoy escuchando nuevamente la FM en estéreo, escuchando músicas lejanas, de naciones lejanas, músicas de la esfera anglosajona, después de todo me ayudaron a resistir la terrible asfixia, ¿no? De vivir en un país totalitario donde todo el mundo tenía que pensar de una manera cuadrada. Así sufrimos nosotros, la generación que deberíamos de haber continuado la revolución justa y necesaria que llevó a cabo el nacionalismo cubano y que usurpó el Partido Comunista y vamos a decir, se entronizó, se puso en el poder con Fidel Castro a la cabeza y desvió la revolución cubana, genuinamente cubana, hacia una idea caprichosa, extravagante, peligrosa en cuanto a lo social, en cuanto a la ingeniería esa de lo social, que trataba de romper con todo un pasado para reconstruir a mucha velocidad una supuesta sociedad perfecta, que sería el comunismo. Esa fue la idea de Fidel Castro, sobre todo. Se entretuvo, no digo que no, debe haberlo pasado muy bien, debe haber pasado muy bien su vida, su corta vida, y no voy a juzgar nunca he dicho que estoy dentro de la conciencia del líder, de aquel Mesías, de aquel hombre incuestionable en Cuba, en la Cuba revolucionaria, que yo viví cuando joven y adolescente, y también en mi niñez, ese líder de la revolución cubana que no se podía cuestionar, no voy a cuestionar yo tampoco hoy, a pesar de que ya es un fantasma que nos persigue y nos estorba a la reconciliación. A pesar de eso, no voy a cuestionar su conciencia porque nunca podré entender lo que siente otra persona, nunca podré entender o comprender completamente sus motivaciones. Yo puedo entender las mías porque me conozco, porque me miro al espejo, porque por la noche sueño a menudo con las ideas que tengo, con los valores que trato de reproducir, algunos heredados, otros adquiridos en mi vida, en mi corta vida. Somos mortales y duramos poco. Fidel Castro tuvo una vida bastante larga, pero comparada con la historia humana, comparada con la historia de la República, muy cortita, y la corta vida que tuvo Fidel Castro, pues repito, debe haberla pasado muy bien porque se realizó, trató de quemar etapas. Eso es lo que aparentemente se hacía, se trataba de apresuradamente, más rápido que otros países más industrializados, se trataba de llegar a una sociedad socialista sin tener, digamos, un desarrollo total capitalista, como había predicho Carlos Marx, de que tendría que haber un capitalismo desarrollado. Eso no pasó en Alemania ni Inglaterra, pero se decía que si no había un gran capitalismo que agrupara a la clase trabajadora dentro del taller, allí donde se debería de haber formado la conciencia proletaria, pues no surgiría una vanguardia de vanguardias para que dirigiera la sociedad hacia la perfección. Se suponía que primero tendríamos que haber pasado por un capitalismo muy desarrollado, muy industrial, pero Fidel Castro, al igual que algunos líderes de países tan atrasados como Mongolia, o Rusia, la vieja Rusia, creyeron que podían burlar esas leyes que había establecido de forma casi mecánica Carlos Marx y sus seguidores, y trataron de crear una clase, vamos a decir, proletaria con conciencia, donde no había prácticamente ni industria. No había industria suficientemente grande. Por eso que el Partido Comunista, desconcertado, porque no había llegado a esa etapa, condena el asalto al Moncada, condena toda la acción revolucionaria. Y por otra parte, los jóvenes del 26 de julio ni se habían enterado que íbamos hacia el comunismo. Arriesgaron sus vidas, se juntaron a Fidel y se produjo las dos grandes reformas que creo que hicieron que el pueblo cubano en su mayoría apoyara a Fidel Castro. Lamentablemente así sucedió, por eso ha sido tan difícil la transición hacia un nuevo orden, ¿no? Que nos permita vivir mejor. Los cubanos, la mayoría apoyaron a Fidel Castro porque dos reformas, la agraria y la urbana, pues hicieron muy popular la figura de Fidel Castro y la gente se olvidó del Estado de Derecho, que ya había comenzado a destruir
Fulgencio Batista. Batista le hizo el trabajo fácil a los comunistas que querían experimentar, y no voy a meterme tampoco en la conciencia de aquellos comunistas, y yo sospecho que muchos tenían una intención decente. No sé Fidel Castro, porque realmente Fidel Castro nos ocultó parte de su vida. Quizás, y voy a darle vamos a decir, el derecho de la duda, ¿no? La duda como un derecho, el favor de la duda, pues pudiéramos pensar que quizás Fidel Castro, como máximo líder, como hombre que hablaba por todos nosotros, como máximo representante de la soberanía popular, pues quizás Fidel Castro dijo: les voy a decir unas cuantas mentiras por su propio bien. Quizás tuvo una actitud patriarcal, protectora, y dijo: no es necesario decirle toda la verdad al pueblo, porque eso nos haría perder tiempo. En definitiva, hasta ahora no ha funcionado el parlamentarismo, no ha funcionado la política de representar democráticamente a la gente en un parlamento, así que voy a tratar de quemar etapas. Quizás Fidel Castro tuvo esa buena intención, pero les repito, sí hubo cosas que ocultó. Por ejemplo, que era un gran patriarca, que tenía muchos hijos, que tenía una vida privada contraria a lo que trataba de imponerles como costumbre al resto de los cubanos, de los mortales. Yo digo que la vida de Fidel Castro fue muy corta, fue larga, pero fue muy corta para el proyecto tan ambicioso de convertir a un país como Cuba en comunista, en comunista. Y todavía hoy estamos arrastrando las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles son? Pues que al desaparecer ese, vamos a decir, gran líder, el gran líder desaparece y deja el timón, deja el secreto de conducir la nave bajo llave. Se muere y no nos dice cómo continuar conduciendo eso sin el gran líder. El gran líder destruyó cualquier, vamos a decir, liderazgo que pudiera hacerle sombras, erosionó cualquier posible liderazgo a nivel de provincias o municipios. Desde La Habana, desde la capital de Cuba, gobernó a Cuba de manera centralizada y le hizo un daño tremendo a las próximas generaciones, a las que vendrían detrás de él, porque al morir, pues ha dejado el vacío del líder, pero no dejó a Cuba suficientemente institucionalizada en un proyecto coherente. Hoy en día hay personas que dicen que hay que enterrar a Fidel, otras siguen diciendo increíblemente: yo soy Fidel, y hay un conflicto porque la verdad es que ese conflicto hace que algunas personas sigan viviendo bien. Como sí bien dicen los marxistas, el hombre piensa como vive, y los que están viviendo de alguna forma beneficiándose del desastre de Cuba, pues no van a hacer nada por cambiar la situación. Así que tenemos que una situación casi ridícula, donde los que dicen ser revolucionarios son inmovilistas conservadores y dicen ser la revolución, a pesar de que ha pasado más de medio siglo, repiten las mismas consignas, repiten las frases de Fidel, fuera de contexto, por supuesto, y nos demoran la necesaria transición, nos están retrasando el momento que necesitamos. Yo pienso que Estados Unidos tampoco está muy interesado vamos a decir, en intervenir. Yo no lo deseo, ningún buen patriota desea la intervención de los extraños, porque para empezar no hay un sentimiento. Si no hay un sentimiento, si no hay una creencia de que tú tienes que ver con ese pueblo, pues mejor no te metas, no seas abusador. Y si Estados Unidos se mete, pues ¿quién lo sacará? ¿Quién lo sacará de Cuba, verdad? Y creo que Estados Unidos tampoco ha tenido intenciones de, como algunos dicen, de invadir, porque creo que si hubiera Estados Unidos deseado intervenir, pues lo hubiera hecho ahora con las protestas de los jóvenes de izquierda que protestaron contra las terapias de choque que hizo el gabinete de Díaz-Canel, ¿no? Esa gran multitud de jóvenes que hicieron un reclamo de izquierda, no tan pacífico, pero sí de izquierda, en clave femenina, protestando contra el poder, ¿no? Contra el poder del capital en Cuba. Están protestando no contra el despotismo que yo experimenté en mi juventud. Ahora están protestando contra un gobierno, pues, que tiene tiendas especiales donde solo pueden comprar, pues, lo que tenga moneda dura, lo que tenga moneda extranjera. La verdad, parece ser como que Estados Unidos es cómplice de los inmovilistas dentro de Cuba, y los inmovilistas en Cuba, pues, continúan mirando hacia el norte. Por eso quería conversar hoy con ustedes sobre la reconciliación. Yo le traía un fragmento de Ortega y Gasset. Estuve leyendo La rebelión de las masas, un libro viejito, quiere decir que lo he leído bastante, un libro viejito del filósofo español que habla en La rebelión de las masas de la nobleza. Dice él: es irritante la degeneración sufrida en el vocabulario usual por una palabra tan inspiradora como la nobleza. En Cuba recuerdo que se decía: él es muy noble, o ella es muy noble. Personas
de buen corazón, personas de costumbres no egoístas, pues se les decía noble. Entonces dice Ortega, es irritante la degeneración sufrida en el vocabulario usual por una palabra tan inspiradora como nobleza, porque al significar para muchos nobleza de sangre hereditaria, se convierte en algo parecido a los derechos comunes, en una calidad estática y pasiva, que se recibe y se transmite como una cosa inerte, pero el sentido propio, el etimo del vocablo nobleza es esencialmente dinámico. Noble significa el conocido, se entiende el conocido de todo el mundo, el famoso que se da a conocer sobresaliente sobre la masa anónima. Implica un esfuerzo insólito que motivó la fama. Equivale, pues, noble, esforzado o excelente. La nobleza o fama del hijo es puro beneficio. El hijo es conocido porque su padre logró ser famoso. Es conocido por reflejo. Y en efecto, la nobleza hereditaria tiene un carácter indirecto, es luz espejada, es nobleza lunar, como hecha con muertos. Solo queda en ella de vivo, auténtico, dinámico, la incitación que produce en el descendiente a mantener el nivel de esfuerzo que el antepasado alcanzó. Siempre aún en ese sentido, desvirtuado, noble se obligue. El noble originario se obliga a sí mismo, el noble hereditario le obliga la herencia. Y habla específicamente sobre los valores heredados o los valores adquiridos. Los hijos de papá en Cuba, la nobleza, si supuestamente los primeros revolucionarios que ya pasaron a otra vida, que murieron o que están muy viejitos, que ya no tienen una participación en la real política de Cuba, pues los hijos de los nobles cubanos, digo nobles porque en Cuba no hay democracia representativa, no hay lucha de partidos, no hay ni siquiera derecho a la asociación política, no hay derecho a sindicatos autónomos y que no sean verticales como los que están sujetos a la CTC, pues en esa Cuba no democrática, los hijos de papá en estos momentos están tratando de mantener los privilegios adquiridos y no se están esforzando por adquirir, vamos a decir, el papel que les corresponde a los que dirigen una sociedad. Están ellos ahí, no han sido elegidos democráticamente, pero no quieren, vamos a decir así, no quieren cumplir. Incluso me estoy apoyando en Ortega, sé que también lo decía, no están cumpliendo con su deber de educar, sino están usando demagogia. Así que yo encuentro una relación entre la rebelión de las masas, el temor a una masa no educada, no acostumbrada a tomar decisiones, a asumir responsabilidades, a tener un voto, incluso que si hubiese elecciones en Cuba, a tener un voto responsable. Esas masas, ese hombre masa apoyado por el totalitarismo ideológico que hubo en Cuba, pues es muy fácilmente, vamos a decir, manipulable a través de la demagogia, y es lo que están haciendo los nuevos líderes y administradores de la cosa pública en Cuba, ya al no tener la virtud, el entusiasmo de la primera nobleza que hizo la revolución y solamente la han heredado pasivamente, pues están acomodándose a la demagogia y cada vez sus discursos producen más cansancio, más cansancio. Bueno, voy a compartir con Yaniria porque no es mi intención dar un largo discurso, aunque para muchos no acostumbrados a escuchar ya debe ser largo. Ya debe ser largo. Yaniria. Buenas noches. Buenas noches. Hoy me confundo, ahorita dije buenas tardes, pero es buenas noches y vamos a tratar de que no sean muy largas estas noches de vigilia. Me siguen diciendo gusano y a nuestro sitio de gusanos en diferentes, no sé si has visto algo, Yaniria, por allí, por los otros youtubers. Sí, me alegro que haya varios cubanos que están haciendo directas relacionadas con Cuba, fomentando quizá la crítica, la autocrítica, para ver si encontramos el camino perdido, porque yo siento que los cubanos de la inmigración tenemos una responsabilidad. No nos fuimos porque somos traidores y gusanos. Bueno, en los sitios de otros, que yo hoy yo fui a Victoria. Victoria, la cubana que también estuve por esos dos lugares. Aunque Victoria no vive en la inmigración, ella está en Cuba, pero sí, pero bueno, más o menos habla también cosas de Cuba, la gente también entra, quieren insultarla. Yo vi como Edel entró, querían formar lo mismo que forma aquí, pero no se lo permitieron, lo bajaron. Y bueno, más o menos ahí van pasando las cosas. La gente dice José, no sale el link como subió Yaniria. Yaniria ha pagado, caballero. Entiendan, es la patrocinadora. No entienden, Yaniria. Este es Kentucky, sí.
cómo subió Yaniria. Fíjate cómo nos siguen persiguiendo los... Esto es inquisición, puro espíritu inquisitorial. ¿Cómo subió Yaniria? No hay link. ¿Cómo subiste, Yaniria? ¿Eres agente del G2? Bueno, yo tenía el link. Ya. Ellos entienden que has pagado, que eres una gran patrocinadora de Tínima TV. Por favor, no intrigas. Si seguimos con esta desconfianza crónica entre cubanos, no vamos a encontrar el camino. Saludos, Balcero. Saludos, Balcero. No intrigas. Si seguimos con esta desconfianza crónica. Ya tienes un eco ahí. Dice, Yaniria, llave. No, para ti no hay llave. Tú eres demasiado problemático. Inquisidor, ¿no? Sí. Sí, está en la misma onda del Invicto, del Iber, de toda esta gente que andan buscando cómo aumentar la grieta, no sanarla, sino cómo buscar desconfianzas, paranoia, psicosis entre los cubanos, que si este del G2, que si el otro de la CIA. Yo estoy cansado ya. Cansado. Tienes el YouTube atrás abierto porque hay un eco. Si lo pago, es silencio. Y así. Balcero. Buenas noches para todos. Oye, buenas noches. Por la noche. Oye, era Kentucky, así piensa que te va a dar llave. Hice una simple pregunta ahí abajo en el chat, porque no hay link y no sé cómo Yaniria subió. Y usted cogió ese comentario y dijo, Yaniria trae de G2, no sé quién. Pero Reinaldo, en serio. Buenas noches. Bueno, ¿para qué son los youtubers? No es para hacer escándalo y hacer sensacionalistas. Dime. ¿O tú te crees que esto es televisión? ¿Tú te piensas que esto es televisión? Yo no tengo ninguna responsabilidad. Bueno. Buenas noches a todos. Buenas noches, Kentucky. Tienes que buscar a Josh y Josh te puede mandar el link. No, Yaniria pagó todos los privilegios. Ya les dije, Yaniria ha sido la única persona que nos pagó el año entero para ser activa participante en este proyecto que no es lucrativo, no es lucrativo. Que aquí lo que hago es perder dinero, por favor. Mastrapa, mira, Mastrapa nos está ayudando. Gracias, Industriales. No, Mastrapa, es otra gente. No, Mastrapa no, yo leí Mastrapa. Y gracias, Industriales 37, gracias por la contribución. Mastrapa, un día como hoy comenzó el deterioro sostenido de la economía y la destrucción de la infraestructura de Cuba. Seuruco, Sejó, Neandertal, Neander. Pero ¿qué es esto, chicos? Yo pensaba que estaba hablando de Holanda. No, eso es con Mastrapa, ¿no? Sí, pero están ahí atacando. Yo no hubiera. No coge lucha por esas cosas. No, Mastrapa sí tiene. Mastrapa tiene carácter para enfrentarte a todo esto. Mastrapa tiene buen carácter. Sí. Él sabe que esto es redes, donde las personas opinan y dicen su bobería. Tiene mucha data también, Mastrapa. Bueno. Bueno, pero él usa su data en lo que él quiera, caballero. Bueno, hoy vengo serio hasta que esto se joda. ¿Estás amargado? ¿Serio o amargado? No, vengo serio. Te estaba esperando que decía que empezaba a las 7 y me fui. Sí, sorry. Yo no tengo tiempo muchas veces de ver. Me fui a ver otra directa ahí en lo que llegaban las 7 y pasó exactamente ahí lo que tú dijiste ahora. Una opinión de esta plataforma, de este canal, y además me siento un poquito. ¿Por qué nos dicen gusano? Nos dicen gusano. Balcero, ¿te han dicho gusano? Ya no hay remedio. ¿Quién? Pero es que es un lugar donde el anfitrión, el que hace de ese, es una adulación de babosería eterna, así con el gobierno de Cuba. Una cosa. ¿Cómo se llama la plataforma? ¿Cómo se llama? El artillero cubano ese. El que era el antiguo editor. Creo ese mismo. Esa gente no tiene conciencia del daño que le hace al Estado-Nación, no lo saben. Una cosa babosa, una cosa que es como que es como el caracol que deja así paz y deja una baba, una estupidez, Buenas noches para todos, compañeros. Buenas noches, Michelle. Saludos, Humberto. Buenas noches. Sí, entonces yo tengo la razón porque los demás están equivocados. Los demás son unos mierdas. Los gusanos. Oye, muy buena introducción que hiciste, Reinaldo. Muy buena la introducción que hiciste ahí. La escuché primera vez que lo digo. Balcero. Hay que tener tremendo tubo para atrás de su canal, men.
Ven acá, Aceres, ¿tú vendes limones? Aceres, ¿tú vendes limones? Lo voy a llevar para Cuba a ver, porque dice Díaz Canel que esa es la base de todo. Ah, bueno, entonces te vas a hacer millonario. Una Imagínate que Díaz Canel los exporta todos. Todos los comunistas exportan los limones para afuera. Permiso, déjeme terminar. Ya después, si quiere. ¿Cuba exporta limón? Compadre, Barcelo, tú siempre vienes con la misma muela, Ceres. Hay una, cambia el disco. Oye, por favor, ya no mire, que lo que él quiere ver es esto. Vale, mira. Dame gusto. Mira esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? María, Reinaldo, están calentando el chaya. Jim Carrey, yo vi la película así. Cable Guy. Cafetera. Reinaldo, bolseo. La película Cable Guy. Oye, cambia. Hay que tener un estómago para ir a canales y escucharlo, sinceramente. Un tiempo ahí en esos lugares. Cámbiate lo de Barcelo y ponte café. Qué babosería, qué baboso, qué cosa más. Abajo la babosería, ya. Oye, Reinaldo, deje las consignas también ya, Reinaldo. De abajo, de arriba. Un canal para que los oigan en La Habana, no los otros descarados lo están haciendo, no paran con la trinchera y el odio, toda esa izquierda revolucionaria, entre comillas. Bueno, que digan lo que le dé la gana. ¿En qué afecta? ¿En qué afecta aquí a alguien que los demás estén en su babosería? No, nos afecta, llevamos medio siglo. Llevamos medio siglo. Pero Kentucky, piensa en Cuba, Kentucky. Yo sé que tú quieres ser Yuma, pero piensa en Cuba, pobrecita Cuba. No. Yo soy Yuma. Oye, por eso mismo, pero ten un poco de conciencia de la tierra que te parió, compadre. Pero ¿por qué usted le va a prestar atención a esa gente? Porque llevan medio siglo repitiendo las amenazas. Mira, el imperio norteamericano. Kentucky, ¿tú sabes qué pasa con eso? Kentucky, que esa gente no se le puede dar la espalda de un momento, pues esa gente son malas. Pero si así que todo lo que dicen es pura abusada. Lo mismo, Reinaldo, la derecha viene haciendo lo mismo. ¿Quién es la derecha? Coño, Humberto. No. ¿Quién es la derecha? ¿De quién tú hablas, Humberto? ¿Quién es la derecha, Humberto? ¿Quién es la derecha? Humberto se está ganando los megas. Mañana está de noche lo mismo también. Compadre, ¿qué pasa? ¿Quién es la derecha? Humberto, ¿quién es la derecha según tú? La derecha de Miami, bro, de la derecha. ¿Quién es? No, chico, no digas eso. Si la derecha lo que está haciendo es tratando de sacar a Cuba adelante.